Bueno, vamos a empezar con este webinar de hoy desde el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde, en la latitud y en la longitud que estemos en este mundo tan global que tenemos hoy en día, ¿vale? Bueno, pues hoy vamos a hablar un poco del hidrógeno, de esto que está sonando tanto últimamente y que está tan en boga como vector energético. Pero, bueno, mi nombre es Fernando Ley, yo me he dedicado 30 años al sector del oil and gas, sobre todo a lo que es el upstream, a refinerías, a temas energéticos, y últimamente, en los 2 últimos años, pues al tema del hidrógeno y el hidrógeno verde y a todo lo que nos va a venir, ¿no? Antes de empezar a hablar de hidrógeno, el cual tiene sus derivadas y va a impactar en nuestras vidas, eso que no os quede ningún tipo de dudas. Vamos a dedicarle unos 5 minutos primero al webinar, al oil and gas, que es lo que ha hecho en estos últimos 120 años, porque es importante entender cómo funciona el oil and gas, para el petróleo, para que veáis cómo vamos a evolucionar ¿no? Y entonces, para esto, vamos a situarnos en el año 1900-1902. Entonces vamos a contar hasta 3, cerramos los ojos, y cuando contemos 3, abrimos los ojos. 1, 2, 3. Ya estamos. Vale. Ya estamos en el año 1900-1902, ¿no? Entonces, esto era como lo que se veía en aquella época, ¿no? Entonces, veis que, bueno, obviamente en aquella época el transporte principal era a caballo, ¿no? Pero si os fijáis en la foto, hay un coche de explosión, ¿no? Es el único que aparece en toda la foto. Por más que la mire y tal, es el único que... Y esto del coche de explosión con gasolina, que venía del petróleo, era cuando empezaba, ¿no? Entonces, ¿veis toda esa gente que está ahí, no? Pues esa gente, tened por seguro que se estaba haciendo las mismas preguntas que os estáis haciendo vosotros ahora con el asunto del hidrógeno. Que si es rentable, que si no es rentable, que si esto, que para qué de esto, cómo cambiamos todo al hidrógeno como tal. Pues estos que tenían todos caballos y tenían todos carros de tiro, y que las carreteras no estaban asfaltadas y que no había servicios técnicos de coches y que no había ni ITV, no había radares, no había Guardia Civil de aquella época, no había carreteras prácticamente. El petróleo no es que fuese de contrabando, pero era muy difícil conseguirlo. Pues estaban preguntando, ¿no? De cómo se iba a imponer una cosa que, bueno, ¿para qué? Si teníamos los caballos, ¿no? Y entre ellos, ahí si os fijáis, esos dos que he señalado, esas dos personas son Antonio y María. Y María, que está enfrente del coche, le está diciendo a Antonio, Antonio, tú no te irás a comprar un coche de estos de explosión, ¿no? Esto es que mete ruido, echa humo, tiene un alcance, hay que echarle 1 litro, 2 litros de gasolina y tenemos un alcance para nada, para ir aquí a la esquina, no hay carreteras, ¿no? Antonio le estaba diciendo a María, María, no te preocupes, que mañana nos compramos un carro nuevo con un caballo nuevo y esto de los coches que ya verás cómo se pasa, ¿no? Bueno, insisto, 1902, 1903. 1915, 1912, esta foto es 1915, 1912. Y ahí están Antonio y María con su coche de caballo. Todo lo demás son coches de explosión. No lo vieron venir. Sinceramente, Antonio y María no lo vieron venir. Pero la evolución, visteis, vosotros sabéis lo que pasó, en un plazo de 10 años, prácticamente 10-15 años, hasta prácticamente el inicio de la Primera Guerra Mundial, desaparecieron los caballos y se impuso el motor de explosión. Pues, insisto, que todos esos que estaban en la calle se estaban haciendo las mismas preguntas que os estáis haciendo a fecha de hoy todos vosotros. Bueno, ¿os acordáis de esta empresa, no? ExxonMobil. Esta empresa fue número 1 a nivel bursátil en el año 2010. Número 1, año 2010. A nivel bursátil era la empresa más grande del mundo. Creo que el 31 de agosto y el 3 de septiembre del año pasado salió del Dow Jones. Dejó de cotizar. Es decir, toda una ExxonMobil que venía de la Standard Oil Company, y la Exxon fue la fusión que se hizo con ExxonMobil, la mayor empresa del mundo en 2010, en el 2020 se le invitó a salir
al del índice bursátil del Dow Jones. Y de hecho no cotiza a fecha de hoy, ¿no? Para que veáis un poco la evolución de lo que ha pasado, de lo que ha sido el petróleo y de lo que es ahora y de lo que va a ser. Vamos a hacer voy a enseñaros unos informes, quiero compartir estos informes con vosotros y vemos aquí varias cosas, ¿no? A la izquierda, bueno, este informe es de la Agencia de Información de Administración de Energía de Estados Unidos, que es uno digamos, de las agencias de referencia a nivel mundial, y vemos, os voy a dar unos datos. Si nos vamos a la columna de la izquierda, al gráfico de la izquierda, vemos que un consumo que teníamos muy estabilizado era de 100 millones de barriles al día. Eso era lo que consumíamos nosotros hasta antes que llegó este bicho y todo lo que nos ha pasado, ¿no? 100, 102, habíamos llegado a los 102 y bueno, en unas previsiones de llegar a unos 120, 125, tal, ya veríamos cómo sería, y ahí a partir del pic ya bajaría, ¿no? ¿Qué pasó en el 2020? Vino lo que vino el bicho y se llegó casi a 75, 78, 80 millones de barriles. Y hubo un descenso de un 30%, ¿no? Este informe está fechado en agosto del 2020. Va a hacer ahora casi un año, ¿no? Dentro de un par de meses va a hacer un año. Hay que situarse en ese mes, agosto del 2020. Entonces, ellos hicieron unas previsiones, como veis, dicen, bueno, tenemos todo el año 2020 para recuperar y volveremos a los 100 millones de barriles para el 2021. En la parte de la derecha veis que tienen en el 2020, dice, pues bueno, hay unas previsiones de caída de menos 8,1 millones de barriles de media al día, pero para el 2021 vemos que tiene una previsión de crecimiento de un 7%. Es decir, un saldo medio, un saldo neto, entre el 2020 y el 2021 solamente perderíamos 1,1 millones de barriles, ¿no? Insisto, agosto del 2020. Todavía estaba esto que no lo habíamos venido. ¿Qué pasó? Vale. Vale. Mismo informe, misma agencia, simplemente 4 meses más tarde. Este informe es de enero, ¿vale? De enero 2021. Es decir, prácticamente 4 meses más tarde, la misma agencia dice, nos vamos otra vez a la gráfica de la izquierda, que esto de los 100 millones de barriles al día, que bueno, que durante el 2021 vamos a olvidarnos y que de momento vamos a ver si lo recuperamos en el 2022. Eso de momento. En 4 meses retrasan 12. Y retrasan en 4 meses, hay imaginaros en vuestros proyectos que en 4 meses retrasáis la obra 12 meses. Esto es un dato importante. Y no solamente eso, sino que si nos vamos a las gráficas de la derecha, vemos aquí que la pérdida de barriles, de millones de barriles al día en el año 2020, claro, ya acabó el año, ya no era previsión, era ya dato real. En vez de menos 8,1 fue menos 9. Se empeoró un 10%, el peor de los escenarios. Y que las previsiones para el 2021 ya no son 7, sino que son 5,6 de crecimiento. Es decir, es un 20% menos. Es decir, cayó más y las previsiones son más bajas. Insisto que en 4 meses de diferencia entre los dos informes nos vamos a un retraso de una recuperación de los 100 millones de barriles de 12 meses. Y ya veremos si eso va a ser cierto, porque no hay ninguna comité directivo de ninguna petrolera a nivel mundial que considere que vayamos a volver a los 100 millones de barriles que teníamos antes de esta pandemia. Otra cosa que pasa es el precio. Aquí, bueno, algunas gráficas, hoy estaba a 66, son unas gráficas de un informe que tenía. La previsión es que ronde los 50. Recuerdo que hasta hace 4 días todavía era invierno y en invierno el precio del crudo sube bastante más. Ya no, baja mucho menos. La media del año, para que hagáis una idea, Repsol hace 8 semanas, 9 semanas, vi el informe ejecutivo que sacó público y ha considerado el breaking even para su modelo de negocio del año 2020-2025 un precio del petróleo de $50 por barril. Solamente $50 de barril. Es decir, que las previsiones de precio son que andarán en ese orden. No vamos a ver
las estimaciones, no vamos a ver unos precios altos y que compensen la caída de los millones de barriles que tenemos de medio. Y entonces, pues bueno, esto es la realidad hoy en día del sector del oil and gas, ¿no? Más o menos, ¿os acordáis de esta película, no? La tormenta perfecta, ¿no? Pues ahí en ese puente de mando, a pesar de todo esto, hay gente que dice que tira para adelante que libras, tira para adelante que libras. El sector del oil and gas tiene muy complicado el seguir con lo de los 100 millones de barriles y sobre todo destinar el petróleo para quemar en combustibles, ¿no? Entonces, bueno, la película ya sabéis cómo acabó, el oil and gas no sabemos cómo va a acabar, pero lo que sí se sabe es que va a haber la solución para lo que es todo esto del petróleo, es la migración del petróleo a su química. Dentro de lo que es el petróleo tiene muchísima química, salen muchísimos químicos y muchísimos plásticos y muchísimos elementos. Prácticamente, es un dato que tengo de varias estadísticas por ahí, que a nivel mundial, quitas los seres humanos que tocas a lo largo de 24 horas y del resto, el 80% viene de una refinería. Todo lo que estamos tocando, este ordenador, este teléfono, esta tapa de esta calculadora, este bolígrafo, este ratón, este vaso no porque es cristal, este soporte de móvil, todo lo que sea, viene a un 80-70% de la química del petróleo. Este es un informe de Wood Mackenzie, de este mismo año, de principios de año, de febrero. La situación actual es que de cada barril de petróleo, que son 156 litros, le dedicamos como máximo entre un 15 y un 20% a la química. Y el resto sacamos hidrocarburos, diésel, gasolina, queroxenos, naftas, cosas que vamos a utilizar para quemar, para movernos. ¿Cuál es la tendencia? Lo que va a migrar dentro de estos 5 o 10 años, irnos, como veis ahí, a un 70-80% y solamente dedicar un 20% a hidrocarburos. Eso es el panorama de lo que es cómo estaba el oil and gas, cómo estaba el petróleo y la evolución que vamos a tener en estos, bueno, empezó hace ya 120 años y a lo que viene, ¿no? Va a haber muchísima inversión en plantas de refinería, pero no para producir más combustibles, sino todo lo contrario. Producir menos combustibles, mucha más captura de CO2 y todos los combustibles que se puedan van a ser con origen sintético y con otras tecnologías que aprovechando plásticos, gasificaciones de metano, para crear biocombustibles sintéticos. Eso es la norma y todas las inversiones a nivel mundial van en esa línea. ¿Qué va a pasar con el otro 25% de refinerías que más o menos no se va a mover? Va a desaparecer. Prácticamente de aquí a 15 años vista, desaparecerán a nivel mundial entre un 20 un 25% de todas las refinerías a nivel mundial. ¿Por qué? Porque no va a necesitar tanto consumo de combustibles, va a haber mucha más química, ¿vale? Entonces, eso es un poco la tendencia y cómo se puede. Pues con este meneo de lo que es el oil and gas, vamos a empezar ahora ya de lo que es el hidrógeno, ¿no? Esta tabla que la cogí el otro día, es también de un informe de hace un mes y medio, 2 meses, también es de la Agencia Internacional de Energía americana. Vemos la proyección, y estos son datos reales, que va a haber de las instalaciones fotovoltaicas y eólicas en el plazo de estos 5 años, 6 años que tenemos ahí, ¿no? Es la línea verde que veis auténticamente subida. Vamos a pasar prácticamente de 1.200 gigavatios a 2.400. Es decir, prácticamente lo vamos a doblar. En 2025 vamos a tener que doblar la potencia instalada en fotovoltaica y en solar, ¿vale? Eso es un dato que, bueno, interesante. Las demás se van a mantener, el carbón, bueno, depende de lo que haga China, pero bueno, en principio bajará algo y todas las demás subirán un poco. Subirá el gas natural y también subirá sobre todo un poco más también el agua, la hidráulica, ¿vale? Y este es otro tema que también tenéis que saber. Esto lo cogí de Red Eléctrica Española, estos son datos públicos, os vais a la página web de Red Eléctrica Española y veis el día que queráis. Este concretamente es del 31 de marzo. Y esto es lo que se consume en España, concretamente es de España. En España consumimos 750.000 megavatios hora al día.
pero no los consumimos todos a la misma hora, al mismo volumen, sino va en esa gráfica. En el índice inferior veis que estas son las horas. A las 12 de la noche, a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, tenéis las 24 horas, ¿no? Este gráfico va de 24 a 24 horas. ¿Y cómo funciona el sistema eléctrico español? Que funciona igual que el de muchos de Europa. Hace unas previsiones a lo que se llama D-1, que esa D es un día. Que hay que hacer las previsiones, quien emite esa energía que consumimos, tiene que hacer una previsión de poner esa energía en la red con 24 horas de antelación. Y así cada hora. Ahora están negociando, son las 6:20, 6:15, la energía que van a poner mañana a las 7 de la tarde. Dentro de una hora negociarán la energía que van a poner en la red a las 8 de la tarde. Y así todas las horas, todos los días del año. ¿Qué pasa con, por ejemplo, con varias fuentes, ¿no? Por ejemplo, claro, con la fotovoltaica y con la eólica es muy difícil, es imposible, saber qué viento va a haber mañana dentro de 24 horas. Y obviamente es muy difícil saber qué sol va a haber mañana sin nubes para mis paneles fotovoltaicos mañana a otra hora. Sin embargo, por ejemplo, con la nuclear no, la nuclear trabaja, yo enciendo el reactor nuclear, aparte del nuclear que trabaja al 100%, sé la energía que voy a meter en la red. Con los ciclos combinados de gas también enciendo las calderas y sé la energía que voy a meter en la red. Con la hidráulica, bueno, sé la energía que voy a meter en la red, pero con el viento y con el sol no. Y eso os lo cuento porque dices tú, bueno, yo tengo una instalación, vamos a poner un número, 100 megavatios y no sé cuánto voy a poder meter en la red al día siguiente. Entonces, como son unos contratos que son bastante estrictos, sobre todo porque penalizan si no eres capaz de decir lo que metes en la red, pues entonces siempre tienes que tener con unos colchones, trabajar con unos colchones que a ti te implican mal rendimiento. Es decir, si puedo meter 80, pues digo que meto 75. Siempre me tengo que dejar un poco por abajo. ¿Por qué? Porque tú no puedes decir que metes más energía si luego no vas a meter la energía. El sistema te penaliza. Entonces, de ahí salen lo que nosotros llamamos los excedentes de producción, ¿vale? ¿Y qué son los excedentes de producción? Pues vosotros, igual que todo el mundo, vais por las carreteras, vemos ahora a nivel nacional muchos molinos eólicos y vemos que unos están encendidos y de repente siempre vemos que uno está apagado, ¿no? Que siempre es muy raro ver que todos los que vemos a nuestro campo de visión cuando vamos conduciendo estén funcionando. Siempre haya uno o dos parados, siempre nos preguntamos, ¿y por qué ese está parado y el otro no? Pues es muy fácil. Es porque en ese momento la red, o bueno, o está por mantenimiento, o porque la red no puede absorber la energía que vuelca a la red, ¿no? Entonces, imaginaros, como vemos ahí, que tenemos, pues, bueno, tenemos 3, 4, vamos a poner muchos molinos de viento, ¿no? Entonces, quedaros con el concepto de que estos molinos de viento generan excedentes de producción. Es decir, energía que pueden producir, pero que no pueden volcar a la red. Obviamente, esta energía no se puede almacenar. No hay el tema de la hidráulica nocturna para subir el tema del bombeo, pero eso es en los sitios que hay agua y en los sitios que hay presas. Lo normal es que la energía que no puedes producir no la puedes almacenar. Y eso ha sido así hasta ahora. ¿Qué pasa? Lo que podemos hacer ahora con esos excedentes de producción, que antes no podíamos, a la magnitud que va a poder hacer el hidrógeno. Pues es llevarlos a un electrolizador, que ahora están tan de moda, meterle 9 kilos de agua, meterlo en un electrolizador y conseguir 1 kilo de hidrógeno y 8 kilos de oxígeno. Por cierto, en esta ecuación el oxígeno es el gran olvidado. Hablaremos de ello. Es el gran olvidado de esto. Ya os digo lo que está pasando últimamente con todas las necesidades de oxígeno, lo que sale por ahí en prensa en la India y lo que pasó aquí en España en mitad de la pandemia el año pasado, ¿no? Ese oxígeno, por cierto, que es un oxígeno muy puro y casi a nivel medicinal, con unos filtros de las empresas que se dedican a esto, lo podrían convertir perfectamente en oxígeno medicinal. Insisto, por cada kilo de hidrógeno tenemos 8 kilos de oxígeno, el gran olvidado de esta ecuación. Bueno, ahora tenemos esos excedentes de producción, generamos a través de la hidrólisis, a través de un electrolizador, generamos el hidrógeno. Y ahora vosotros, la siguiente pregunta es, ¿y qué hacemos con ese hidrógeno, no? El hidrógeno no es una cosa que veamos por ahí que las empresas lo tengan, ¿no?
Lo van a tener a partir de ahora. Dentro de unos años será bastante común. Ahora todavía no, está empezando, darle a esto 3-5 años, poco más, para que bueno, empiecen los equipos y se abarate un poco y entre la economía de escala. Bueno, pues con este hidrógeno, con este kilo de hidrógeno podemos hacer varias cosas, ¿no? Podemos hacer que venga alguien y se los lleve, ¿no? Yo que, por ejemplo, soy de Asturias, es el modelo de central lechera asturiana. Central lechera asturiana, pensad, ¿cuántas vacas creéis que tiene en propiedad Central Lechera Asturiana? Os lo voy a decir bien claro, tiene 0. Central Lechera Asturiana tiene 3.000 contratos con 3.000 ganaderos en Asturias que le compran la leche. Pues esto va a ser un modelo de negocio. Tú produces el hidrógeno a nivel de la escala, más o menos mediana y grande, y va a venir una empresa, tú lo almacenas y viene una empresa y se lo lleva. Eso va a ser uno de los nichos de mercado y un modelo de negocio. También podremos meterlo en la red. Este es el modelo de negocio de Enagás. Esto es lo que va a hacer Enagás y lo que van a hacer todas. Cuando digo todas, es todas las gasistas de Europa. Todas las empresas nacionales o exnacionales que tienen gasoductos van a meter hidrógeno en su red. Vamos a empezar ahora entre un 3 y un 5%, que es para que el tema de la fragilidad del hidrógeno en las tuberías de acero no le afecte, pero se va a incrementar hasta, bueno, yo no soy experto tampoco en eso, pero bueno, soy metalúrgico un poco, entre un 15 o un 20%. Y también va a haber, a partir de ahora, pues nuevos gasoductos que vendrán con un liner interior para que el hidrógeno no esté en contacto con el acero y se pueda meter ya pues a niveles de casi pues, del 100%. Que hay turbinas que van a quemar 100% dentro de 10 años. ¿Vale? Entonces, bueno, este es un modelo que también se va a imponer. Obviamente, aquí las reglas del juego las tendrá que poner el que regula el gas, los gasoductos en España, que en nuestro caso es Enagás. La regulación y a ver cómo se regula. A fecha de hoy no está regulado. A fecha de hoy que sepáis que legalmente se podría meter hidrógeno en la red. Legalmente se puede meter, con la normativa actual se podría meter. La realidad es que hay tantas trabas administrativas que de momento Enagás no ha sido capaz de meter hidrógeno en la red. Se va a solucionar, se está solucionando, pero de momento no hay hidrógeno en la red. Tienen unos anillos, han hecho unas pruebas, bueno, va bien, pero de momento a nivel de venta de energía no hay hidrógeno dentro de nosotros. Otro de los temas que podríamos hacer es almacenarlo, tener un depósito nuestro propio, botellas, un depósito horizontal o vertical, ya veremos, hay varios sistemas, y almacenarlo. Y ya veremos lo que hacemos. Vamos a reservar esto un poco y ya os contaré luego todo lo que podemos hacer con ese hidrógeno que almacene. También podríamos tener un surtidor de hidrógeno. Aquí en Madrid ya tenemos uno, que está aquí en Manoteras. ¿Y qué hacemos con ese hidrógeno? Con ese surtidor. Pues bueno, pues que sepáis que con 1 kilo de hidrógeno, a fecha de hoy, un coche de hidrógeno recorre 110, incluso más kilómetros. 1 kilo de hidrógeno, 110 kilómetros. Y la tendencia, ya hay coches, el Mirai ya casi anda por los 120. Y cada vez son más efectivos. Es un dato, bueno, que os quedáis con él, ¿vale? Y luego, bueno, también habrá gente que lo tenga para autoconsumo, para sus propios coches o sus propias flotas. Aquí ya va a haber mucho tema de empresa grande, lo que es la automoción pesada, que son camiones y autobuses. Eso se va a migrar toda Europa y Alemania a la cabeza. Y cuando Alemania se impone una cosa en Europa, como es la que paga, lo más normal es que se haga el resto de Europa también. Es todo el transporte pesado y lo que es autobuses y camiones se migre mucho más rápido que la automoción ligera, es decir, que los coches. Es más fácil, hay rutas que son cautivas de ida y vuelta y eso, pues bueno, pues con menos logística es más fácil tener controlada esas flotas, ¿vale? Y encima, bueno, eso es un poco lo que es el autoconsumo. También podríamos, flotas, por ejemplo, de camiones de basura. En Europa ya hay muchos camiones de basura. En París ya hay una flota de taxis de hidrógeno, muchas carretillas, lo que son los toritos, los forklifts, maquinaria industrial se va a migrar mucho, es un nicho de mercado que se va a migrar mucho para el asunto del hidrógeno. Y luego, por otro lado, bueno, pues podríamos tener nuestro propio surtidor, no digamos que nosotros a nivel personal, sino a nivel de empresa, y venderlo a terceros con un surtidor.
como si fuésemos un Repsol o como si fuésemos un Cepsa, un BP o cualquiera que tenga una licencia para vender hidrocarburos, ¿no? Bueno, esto está bien cuando tenemos precisamente esto, todo lo que veis ahí, ese pupurri, se sostiene si hay excedentes de producción. Pero claro, ¿qué pasa si no hay excedentes de producción? Viene Filomena, ¿qué nos pasó en enero? Vino Filomena y se cayó todo este modelo. La eólica se puso a cero y la fotovoltaica a cero. Entonces se cayó. ¡Pum! Vamos a sacar esto de aquí. Nos quedamos con eso. Pero nos quedamos con lo más importante, que es el depósito. Este depósito que teníamos hidrógeno. Entonces, ¿qué podemos hacer con ese hidrógeno? Pues podemos hacer la operación química inversa que es de un electrolizador, que es una pila de combustible. En inglés es fuel cell. Metemos oxígeno, no creo que metemos el mismo oxígeno, vamos a meter oxígeno de aire. Ese oxígeno, bueno, por eso está en línea discontinua. El oxígeno ya hablaremos también un poco más de él. Pero lo puse ahí porque es representativo, porque necesitamos oxígeno. Pero el oxígeno de las pilas de combustible se coge del aire. Con un ventilador, el 21% del aire que respiramos es oxígeno. Metemos hidrógeno y obtenemos lo que la entrada, aquí es salida, lo que en el electrolizador era la entrada. Agua y kilovatios hora. ¿Y qué hacemos con esos kilovatios hora? Lo podemos meter en la red. Y encima sería una energía verde. Por eso el sector respecto. ¿Vale? Entonces, esto en España los expertos dicen que necesitamos 8 teravatios hora de energía acumulada. Eso es fácil, sería relativamente fácil de almacenar con hidrógeno. No digo que todo venga de ahí, pero una parte puede venir de ahí. Y así compensar los buffers y las faltas de energía y los saltos tan grandes que tenemos de precio de energía. ¿Os acordáis que creo que en estos, después de Filomena, la factura de la luz subió un 400%? Y en Europa todavía más, cuando vino el frío. Entonces, con estos, digamos, almacenes de hidrógeno, insisto, a cantidades no vistas hasta la fecha, y lo que podemos almacenar en baterías es muy poco y por muy poco tiempo en comparación con lo que podemos almacenar con el hidrógeno, y tanto en tiempo como en cantidad. Es una cantidad ingente de energía que tenemos, ¿vale? Y bueno, el agua es un circuito más o menos en una pila estática, es un circuito cerrado y recuperaremos gran parte del agua. Hablaremos también del agua. El agua es parte de la ecuación. No es un factor crítico, insisto, y os voy a dar los números luego. Obviamente forma parte de la ecuación. Si no hay agua, no hay hidrólisis, pero no es un factor crítico para el tema de la generación de hidrógeno. Eso sí, necesitamos agua, obviamente. Volvamos al escenario anterior, ¿no? Pues ahí tenemos pero esto mismo que vemos aquí, ¿lo veis? Un poco, pues bueno, esto es lo que es el mundo del hidrógeno, ¿no? Todo lo que veis ahí dentro de ese cuadrado verde que estoy destellando, ¿no? Esto mismo lo podemos, ahí viene el hidrógeno, que se me había, el oxígeno, que se me había olvidado, viene un camión y bueno, pues los camiones eran empresas externas que se dedicaban a los gases, nuevas empresas, pues se lo llevarán, en el momento que cargan nuestros depósitos, se marcharán a sus centrales y harán con eso, pues con esos gases, pues lo que estilen, lo vendan, lo metan en la red, o lo quemen en calderas o se lo vendan a terceros. Ya, es otro tema. Esto mismo va a pasar con la fotovoltaica, que no solamente con la ola, sino con la fotovoltaica, que es también energía verde. También el camión, en el momento que se nos llena, y el del oxígeno también se nos marcha. Y va a pasar con las nucleares. Aquí hay un asunto que la tecnología de la hidrólisis se puede escalar tanto por arriba como por abajo. Que sepáis que a fecha de hoy que el electrolizador más grande es más o menos, consume algo menos de 20 megavatios, ¿vale? Y produce más o menos en 24 horas poco más de 8 toneladas de hidrógeno al día en 24 horas. Es decir, si es de origen, si tiene energía continua. Obviamente, si solamente tiene energía fotovoltaica, pues solamente durante el día, un tercio de eso, más o menos. Pero los electrolizadores se van a escalar por arriba, a nivel de megavatios. Todos los fabricantes con los que he hablado, la tendencia es que en menos de 10 años tengamos electrolizadores de 100 y 200 megavatios. Insisto, el más grande a nivel mundial de hoy no llega a los 20, roza los 20 megavatios. Pero también se va a escalar por abajo. Entonces,
esta cantidad ingente de energía, los electrolizadores lo que necesitan es una corriente continua, no continua, continua en estabilidad. Bueno, también es corriente continua. Los electrolizadores no pueden estar encendiéndose y apagándose. Ahora 5 megavatios, ahora 3 megavatios, ahora 15 megavatios. Los electrolizadores necesitan un control de potencia estable. Y eso, lamentablemente, la eólica y la fotovoltaica no lo dan. La nuclear lo da. Y de esto, del tema de conectar, va a haber muchos países que van a conectar sus mega futuros electrolizadores a reactores nucleares. De hecho, bueno, en este caso no serían excedentes de producción, sino que sería la producción completa de reactores. El reactor nuclear anda en los 1000 megavatios, más o menos, incluso, bueno, y más. Los que tenemos aquí en España son 1000, excepto esta foto es de Garoña, que era de, creo que era 500 o 550 megavatios. Esta está en stand-by, de esta no está operativa, no está en red. Llegan y a nivel mundial los últimos reactores de última generación llegan hasta 1500 megavatios. No lo sepa. Pues se van a conectar. Y esto no es que lo diga yo, es que lo dicen los propios países. Aquí tenemos a los ingleses, el Reino Unido, en 2050 dice que hasta el 40% de la energía verde generada con hidrógeno provendrá de la energía nuclear. Insisto, el 40%. También nos lo dicen los americanos en el Departamento de Estado americano de Energía, lo veis ahí, van a hibridar la nuclear con el hidrógeno. Es decir, conectar reactores nucleares directamente, no para producir energía eléctrica, sino a electrolizadores. También tengo otro informe, todos estos informes los tengo, el que los quieras yo se los puedo dar. En Google los encontráis a la primera, ponéis Roadmap Canadá, Roadmap US y Roadmap UK y os aparecen todos los informes. También lo dice, lo pone ahí, tanto en Ontario como en New Brunswick, van a conectar los reactores nucleares para producir hidrógeno, ¿vale? Y esto es lo que el tema nuclear, ¿no? Bueno, en España no lo veo, hay unos temas políticos que la energía nuclear es tabú, pero bueno, nuestros vecinos lo van a hacer. Bueno, vamos a un modelo también desescalable, ¿no? Porque os dije que esto de la hidrólisis va por arriba a nivel de megavatios, pero lo veremos a nivel de kilovatios y lo veremos a nivel de vatios. De hecho, lo veremos, y si ya hay producto, yo conozco fábricas en Alemania, empresas que se dedican a esto que os voy a enseñar, a uso familiar, a uso de unifamiliares o pequeñas urbanizaciones a nivel. Y eso ya se vende a fecha de hoy. Sí, a precios astronómicos, pero ya está en el mercado. Y todo lo que os pongo aquí es igual que lo anterior. Pues este es un modelo de negocio para una casa. Con los excedentes de producción que tenemos en todos los paneles fotovoltaicos, pues generaremos hidrógeno. Generar hidrógeno para cuando tengamos nuestras necesidades de consumo, pues lo verteremos a la red o incluso lo podremos revertir a nuestra casa. Depende qué tipo de contrato que tengamos, lo revertimos a la red, igual que revertimos ahora la fotovoltaica, o en horas pico, que es cuando más nos lo pagan, o nos lo consumimos nosotros cuando no tenemos sol y así no tenemos gasto del exterior. Pero este modelo de negocio que veis aquí, yo pensando, le di una vuelta de tuerca a esto y digo, bueno, si va a haber gente que va a comercializar el hidrógeno, ¿por qué? ¿A qué necesito yo los paneles? ¿No? Yo puedo tener esto perfectamente. Porque ¿dónde tengo la energía? Aquí, el depósito de hidrógeno. Y me dice, ¿y dónde consigo el hidrógeno? ¿Os acordáis del camión de antes, no? Pues ya volvió. El camión de antes que cargó nos viene, nos enchufa y nos carga nuestro depósito. Habrá gente de vuestra, seguro, el gas, muchos los depósitos de gas, que hay en muchas casas unifamiliares y en muchas urbanizaciones. Igual con el hidrógeno. Lo que pasa, obviamente, yo este modelo de negocio no lo veo para revertir a la red. Sería autoconsumo. Es decir, no pondría hidrógeno para luego revertirlo a la red, sino que lo consumiría en el usuario final. Para que hagáis una idea, esta es una boquilla de un coche, la del depósito es similar, tiene una doble válvula, el tema de la seguridad
O sea, aquí podríais tener un soplete funcionando, cargando hidrógeno y no pasaría absolutamente nada. La seguridad intrínseca que tienen los sistemas de llenado no tiene nada que ver con, por ejemplo, con los sistemas de llenado de un coche de gasolina. Insisto, podríamos estar llenando un depósito de hidrógeno con un soplete funcionando y no pasaría nada. Eso sí, por favor, eso no lo hagáis si cargáis un coche con gasolina. Lo del soplete solamente es para el hidrógeno, no con la gasolina porque va mal el asunto. Entonces, pues bueno, pensando este modelo de negocio que tenemos aquí, digo, bueno, y si, insisto, yo creo que, bueno, pues aquí, ya insisto, que lo de la red no lo veo, no creo que sea un modelo de negocio, lo quitamos y ponemos ahí un cargador de coche. De hecho, esta casa tiene un cargador de coche. Podría con ese hidrógeno generar energía y cargar mi coche eléctrico. Bueno, puedo tener un coche de hidrógeno o cargar mi coche eléctrico. Y pensando con esto, digo, bueno, y si quito la casa, quito este depósito, pongo un depósito más grande y, por ejemplo, lo llevo a uno de los sitios, que os parecerá mentira, que más contamina a nivel de emisiones de CO2 y de SOx a nivel mundial, que son los barcos. Los barcos, cuando arriban a puerto, la gran mayoría de ellos tienen que tener los motores funcionando para generar electricidad. En los combustibles que queman los barcos, bueno, Europa está muy regulado, pero hay mucha vida más allá de Europa. Europa está muy regulado, tienen que ser ya gasóleos, incluso ligeros, con filtros, pero insisto que el mundo no es Europa. Y muchos barcos queman fuelóleos, bueno, sobre todo cuando están en alta mar, queman prácticamente asfalto. Y eso es combustibles muy contaminantes. Entonces, podríamos conectar nuestra pila de combustible a los barcos. De hecho, bueno, muchos barcos hoy en día se conectan a grupos generadores que queman gasóleo. El gasóleo tiene sus emisiones. Entonces, generar esa electricidad no con un generador de gasóleo, que los conoceréis muchos, sino a través de una pila combustible alimentada con hidrógeno, con lo cual quitaríamos emisiones. Bueno, esto puede ser una de las salidas. Otra de las salidas es que generemos electricidad para cargar a los cargadores rápidos de las que lo veremos en las gasolineras. Por cierto, aquí en Madrid, en el IFEMA, en la gasolina que está donde el IFEMA, tienen ahora, han puesto 4 supercargadores de 350 kilovatios de potencia, ¿vale? 350 kilovatios de potencia por 4 son 1,4 megas de suministro que tienen esos 4 supercargadores, ¿vale? Estos que cargan los coches eléctricos en 20 minutos, 25 minutos, 15 minutos, ¿vale? Los cargadores, los más rápidos que hay ahora en el mercado. Insisto, 1,4 megavatios de factor de potencia que tiene que tener esa instalación. Vuestras casas tienen entre 4,5, 6,5, 7,5 kilovatios de factor de potencia, ¿vale? Normalmente en tarifa casera, en la que tenemos todos en casa, de la 2.0, el kilovatio nos cuesta al año más o menos unos 50 euros al año. 1,4 megavatios supone una factura de factor de potencia de 15.000 euros al mes. Todos los supercargadores que se pongan en España tienen una factura altísima por el factor de potencia. De hecho, en esta que está aquí instalada, tuvieron que cambiar el cable. El cable no lo agarramos con la mano, es un cable grandísimo. Hubo que cambiar el trafo y llegar aguas arriba hasta una subestación donde pueda suministrar ese 1,4 megas. Con lo cual, una de las soluciones para el desarrollo del coche eléctrico es la generación de esa energía a través del hidrógeno con pilas de combustible. Y bueno, llegaremos a un momento que decimos que el coche de hidrógeno podría ser una fuente de energía para un coche eléctrico. Obviamente no lo veo para una estación de servicio, pero sí que lo veo para un coche eléctrico. De hecho, los coches eléctricos los coches de hidrógeno vienen preparados para descargar energía, si queremos. Es decir, utilizarlos como generador. Y el coche eléctrico viene como es un coche con baterías que
podría coger la energía generada con el hidrógeno de un coche de hidrógeno. Así que este debate que hay entre coche eléctrico, coche de hidrógeno, yo pienso que el mayor aliado que tiene el coche eléctrico es el coche de hidrógeno. Y son tecnologías que van a convivir, cada uno con su nicho de mercado, cada uno dentro de sus rangos y de sus ratios. Bien, es verdad que ahora hay coches eléctricos, Cupra acaba de sacar uno con más de 500 kilómetros de autonomía. Hace un par de años nada más solo estábamos en 300. Ya se ven autonomías que prácticamente pasan desde el centro de Madrid, que podrían llegar a cualquier punto de la geografía de la costa de España, prácticamente. Y con una mínima parada de 20 minutos, media hora, se llega más que de eso. Entonces, va a haber, bueno, pues, y el hidrógeno vendrá para a distancias más largas también. Vamos otra vez a volver al modelo de negocio, al modelo que teníamos antes con los excedentes de producción. Imaginaros que no es una casa, que no es un campo eólico, que no es una granja de estas grandes exportaciones, sino una pyme. Una pequeña empresa que tiene tejado, ya sea en Madrid o fuera de Madrid, o donde sea, pues en una ciudad o fuera de la ciudad, un polígono, pues podría tener la fuente energética para, con esos excedentes de producción, y hacer el mismo modelo de negocio que teníamos antes. Real estate, esto es una cosa que se va a imponer. Ya hay muchos clientes que ya están, cuando compran una casa o tal, quieren saber la huella de CO2, sobre todo cada vez las generaciones que vienen por detrás de nosotros, cada vez más jóvenes, esto a ellos les importa muchísimo más. A nosotros nos importa, cada generación que viene por detrás importa un poco más. Y entonces va a haber, pues, urbanizaciones, comunidades de vecinos donde tengan este mismo sistema, que tengan sus paneles. Obviamente el tema de eólico pues lo van a tener más complicado, pero imaginaos todas esas casas que están en ese dibujo con paneles fotovoltaicos, y en una de las esquinas pues metemos en lo que es el electrolizador y la pila de combustible y todo el sistema para que esto funcione. Esto se va a imponer. En 5 años no va a haber urbanización, no va a haber promoción de casas, de edificios que no tenga su autoconsumo parcial o al 100%, ya se verá cómo será. Pero bueno, esto se va a imponer también. Una industria. Las industrias, anda que no tienen techumbre, pues para poner, de hecho, bueno, se están empezando a poner porque necesitan generar hidrógeno y necesitan no emitir emisiones. Ya hay suministradores de empresas de distribución de cosas que ya les está exigiendo a sus proveedores que el origen de sus piezas sea con una trazabilidad de no emisiones de CO2. Esto, por ejemplo, se va a imponer aquí en España el sector del grain, todo lo que son los azulejos y todo esto, que tenemos por la zona de Levante. Ya hay empresas donde distribuyen los grandes almacenes que les han dicho que si para el año 2025 no cumplen una auditoría medioambiental donde uno del factor importante es las emisiones de CO2, no van a poder comprar su producto para venderlo en sus tiendas. Y esto se va imponiendo, cada vez se va imponiendo, y lo escucharéis cada vez más. A ver, lo que no sé yo aquí es si, pues bueno, dependiendo de los caudales, si lo van a poder meter en la red de gasoducto. Este es un tema que, bueno, Enagás pondrá sus limitaciones. Yo creo que a grandes consumidores a Enagás le interesa. A nivel de real estate, yo creo que no va a ser suficiente volumen de hidrógeno como para que le interese tener un picaje y inyectar el hidrógeno en la red de gasoductos de gas natural. Polígonos industriales. ¿Qué pasa en un polígono industrial? Lo normal es que el 95-98% de estas empresas que vemos ahí trabajen 5 días a la semana. ¿Qué pasa en los días de fiesta? ¿Qué pasa los fines de semana? Que hay sol y que no hay consumo. Imaginaros todo ese polígono industrial que pongo en esa foto lleno de paneles fotovoltaicos. ¿Qué hacemos con la energía que producimos como mínimo en 2 días de 7? Y ya, por ejemplo, los viernes por la tarde hay muchas empresas pues, que no abren, o lo que sea. Obviamente hay empresas que trabajan 7 días, 24. ¿Vale? Pero lo normal es que más del 90% de una empresa de cualquier polígono industrial que hay en España trabaje de lunes a viernes. Pero hay 2 días ahí que puede producir todo el polígono muchísima energía que no se está aprovechando.
simplemente porque no se consume. Pues, pasémosla a hidrógeno y ya tendremos pues, bueno, la distribución o el blending o poner un surtidor de hidrógeno, que un polígono industrial, todos los polígonos industriales en un plazo de 5 años van a tener su surtidor. Y bueno, igual que en la gran industria, pues yo no sé a nivel de caudal si llegaría para inyectarlo una vez, ¿no? Y bueno, esto es un poco otro escenario que se va a imponer dentro de muy pocos años, ¿no? Y bueno, ahora que somos ingenieros, vamos a hablar de números, ¿no? Me gusta poner estos números. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuántas toneladas estamos hablando? Para que os hagáis una idea, España produce y consume 500.000 toneladas de hidrógeno al año. A nivel mundial estamos cerca de los 80, 90, más o menos anda el dato por ahí, 90.000 millones de toneladas. Y nosotros producimos medio millón. ¿Vale? Sí, por ejemplo, esta es una de las tablas que hice, ¿no? Los Fuel Cell Electrical Vehicle es el acrónimo de vehículo eléctrico con pila de combustible, es decir, coche de hidrógeno. Cuando veis FCEV es un coche de hidrógeno. Pues 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 coches de hidrógeno, que el plan, nuestra hoja de ruta habla de tener 1.000 en el 2030, que hagan 10.000, 15.000, 20.000 kilómetros al año, pues esas son las toneladas de hidrógeno que necesitaría. Si tenemos 20.000 coches que hagan 20.000 kilómetros cada uno al año, necesitaríamos 3.478 toneladas al año. A fecha de hoy, que sepáis, hay 3.000 coches de hidrógeno en Japón, hay 1.000 coches de hidrógeno más o menos en Alemania, y hay unos 10.000, algo menos quizá, coches circulando de hidrógeno en California, en el estado de California. La migración va a ser más lenta en coches, pero en lo que es automoción pesada, camiones, autobuses y flotas, eso va a ser para el 2030 lo del reparto con furgonetas de gasolina y diésel en Europa, va a estar absolutamente prohibido y desfasado. Nadie, ningún fabricante va a repartir en ratios de menos de 200, 300 kilómetros al día con vehículos de combustión interna como lo está haciendo hasta ahora. Bueno, hablando del agua, esto es otro dato que me gusta ponerlo encima de la mesa. Vamos a irnos al dato de 20.000 coches de pila de combustible que hagan 20.000 kilómetros. Necesitamos 31.000 metros cúbicos de agua al año. Y os lo voy a comparar este dato con un dato, por ejemplo, de la potabilizadora que hay en Carboneras, aquí en el sur de España, en el Mediterráneo. La potabilizadora de Carboneras produce 120.000 metros cúbicos al día. Al día. Y este número que de 31.000 es al año. La de Escombreras produce 63.000 metros cúbicos y está ampliada, creo que la van a ampliar, o hay una proyección de ampliarla a 75.000 metros cúbicos de agua. Al día. Insisto, al día. Esos datos son al día y estos 31.000 los damos a lo largo de todo un año. Miren, con esto os demuestro que el agua es importante, obviamente, si no hay agua, no hay hidrólisis, pero no es un factor crítico diciendo vamos a quitar agua de beber y de regar y de todo. Vamos a coger agua, pero una cantidad que es totalmente asumible para los usos que vamos a utilizar. Y sobre todo, obviamente, en automoción, si es para automoción, esa agua se pierde, porque sale por el tubo de escape, prácticamente en forma de vapor, y bueno, se pierde en teoría, va por los asfaltos, tal para el ambiente, y al final acabará toda esa agua pues en los sistemas de drenaje de las ciudades, bueno, que iría recuperando, ¿no? Pero si la instalación es estática, ese agua es un ciclo cerrado, no se recupera al 100%, ¿eh? Pero el 90% es un ciclo cerrado. Ese agua que producimos con la pila de combustible la podemos utilizar para el electrolizador. Otro dato que tenemos que os voy a pasar es cuántos megavatios hora necesitamos, ¿vale? Este dato, bueno, la matriz es la misma, vamos al más extremo. 20.000 coches de hidrógeno que recorran 20.000 kilómetros, necesitamos 243.000, 250.000 megavatios hora al año. Al año. 250.000, quedaros con ese dato.
España consume 750.000 al día. Es decir, consumimos 750.000 megavatios hora al día en España, más o menos. Y para 20.000 coches que hagan 20.000 kilómetros, necesitaríamos en todo un año 243.000. Es decir, con la tercera parte de la producción de un día, tendríamos hidrógeno cubierto para todo un año. Con lo cual, potencia tenemos más que de sobra instalada, ¿vale? Pero todo este webinar y todo lo que os hablé, lo del petróleo, lo de la evolución de los millones de barriles y todo, lo más importante de hoy por la tarde es esta gráfica. ¿Y por qué? Porque el hidrógeno se va a imponer por esto. Toneladas de CO2 no emitidas. 20.000 coches que hagan 20.000 kilómetros son prácticamente 60.000 toneladas de CO2 no emitidas. El hidrógeno se va a comprar porque cuando compre alguien hidrógeno verde va a llevar un certificado, un papel, una trazabilidad que diga que ha no emitido tantas toneladas de CO2. Y con eso, las empresas que compran ese hidrógeno podrán decir que sus productos se fabrican evitando la emisión de toneladas de CO2 a la atmósfera. Que eso es lo que viene. Europa le ha marcado la cruz las toneladas de CO2. Y por esto nos lo van a imponer. De hecho, ya está impuesto. Alemania, que es la locomotora, ha dicho que no se puede emitir más. Tenemos que reducir drásticamente las emisiones de CO2. Alemania es la que suelta el dinero y a ver quién le dice a Alemania que esto que no, que tenemos que volver al carbón. Aunque también veréis en prensa, es un poco controversia, ¿no? Alemania quema mucho carbón. Pero el asunto es que no podemos emitir más CO2 del que estamos emitiendo. A nivel estratégico de grandes empresas, no va a haber un comité de dirección o un BOA, un comité ejecutivo, que apruebe un proyecto o una inversión de un proyecto que no se haya estudiado como KPI principal las toneladas de CO2 que evita ese proyecto o esa inversión. Eso está ya a nivel de comité directivos para decidir sí o no inversiones, sí o no proyectos. ¿Vale? Y eso es el focus, el target, como dicen los ingleses, que tenemos con el asunto del hidrógeno, que es imbatible. No hay nadie que pueda batir las toneladas no emitidas de CO2 que evita el hidrógeno con la hidrólisis, porque no emite ninguno. Entonces, el hidrógeno se va a imponer por esto. Y por eso esta es la slide más importante de todo por la tarde. Y si tenéis que quedaros con una sola cosa, quedaros con esto. Toneladas de CO2 no emitidas. Es importantísimo esto. Y bueno, ya llegado a este punto, ¿cuál va a ser el futuro? ¿Cómo va a ir el futuro? Y bueno, yo veo un futuro mucho más hidrogenado, mucho más gasificado, porque el gas es un combustible y tiene sus problemas y tiene su corto recorrido. El gas no va a pasar más de 15, 20 años. No creo que de ahí pase, o por lo menos no se mueva de ahí para arriba, lo que es las inversiones y nuevas inversiones. Y sobre todo, un futuro muchísimo más electrificado. Ya veremos, esa energía tiene que ser verde y tiene que ser también, bueno, origen a través de una pila de combustible o ya directamente, pues ya de origen verde. Porque esto se trata de sumar en verde. Ninguna de estas tres tecnologías se va a imponer. Y el hidrógeno no es la panacea para todo. El hidrógeno no se puede imponer al 100%. Igual que no se puede imponer al 100% la electricidad, igual que no se puede poner al 100% el gas. Va a ser un poco de esto, un poco de la central y un poco de la que está a la derecha, que es la energía. Y todo esto en contra, pues bueno, ahí sigue girando, dando vueltas, de lo del gas. Lo del gas va a seguir cubriendo. Mi opinión personal es que hemos alcanzado ya el pico de consumo. Nosotros no vamos a volver a esas cifras de 3 dígitos en millones de barriles consumidos al día. Estamos en esos tiempos. Estamos ahora en 92, 91, 93 y no se ve expectativas, no hay expectativas que recuperemos otra vez los 100 millones. Porque estos 2 o 3 años lo que se va a imponer va a ser esto. Insisto, un poco de hidrógeno, un poco de gas y un poco de electricidad. Y bueno,
Esto es un poco lo que quería contar en este rato con vosotros y bueno, esto hay que cambiarlo, ¿no? Esto, bueno, esto hay que cambiarlo y esto se va a cambiar. Bueno, yo espero que, bueno, que no me pase lo que le pasó al que dijo esta frase, ¿no? El pobre JFK pues acabó como acabó, yo espero, bueno, que no quiero acabar de otra manera, ¿no? Y bueno, pues ahora vamos a abrir un ruegos y preguntas. Ya veo que hay varias preguntas por ahí. Bueno, poner alguna más y ir respondiendo todas las que hay. Bueno, pues aquí tenéis mis datos. Ah, por ejemplo, y otra cosa, ya lo último, una anécdota que tengo. Os voy a enseñar mi último coche, el último coche que yo compré. Era este, era un Hammer. Yo estaba viviendo hasta el año pasado en el Middle East, estaba viviendo en Kuwait, y tenía este coche para 5 cilindros, 3,6 litros, 280 caballos. Yo creo que no volveré a tener un coche como este. Yo creo que mi próximo coche va a ser este. Este coche de hidrógeno ya los hay, y BMW concretamente ya están circulando en Alemania. Hay como 200 a nivel de test, los dejan a clientes, y no me han dejado ninguno de momento, y los están probando y va a estar en venta en un plazo de yo creo que 2-3 años. Y va a ser bastante interesante. Yo creo que este es el coche que se van a comprar Antonio y María, los que estaban, ¿os acordáis de la primera presentación? Los que estaban diciendo que si el coche que quería un coche de caballo, pues yo creo que si Antonio y María viviesen hoy, se comprarían esto. Bueno, vamos a ver, tengo varias preguntas por ahí. A ver, un segundito. Me pregunta Francois, ¿qué uso tienen los electrolizadores una vez finalizada su vida útil? ¿En qué porcentaje se pueden reciclar? La segunda pregunta es muy fácil. Se van a poder reciclar al 100%. Es decir, producto de que a partir de ahora, pero me da igual que sea un electrolizador, esa respuesta es la misma para todo. Que no se recicla al 100%, va a tener unas trabas muy grandes administrativas para que puedan venderse en esos países. ¿Qué uso tiene? Y con respecto a la primera, ¿qué uso tienen? No tienen ningún otro uso. Ellos hay una serie de membranas que hay que ir cambiando y tienen, bueno, pues más o menos, pues como tienen las turbinas. ¿Qué uso tiene una turbina después de 20 a 40 años de funcionando? Pues la chatarra, se reciclan los materiales, se funden otra vez y otra vez el ciclo. Pero ¿en qué porcentaje se puede reciclar? Son casi todos, pues los metales pesados se reciclan porque son caros, tienen paladio, tienen platino, lo que es el acero inoxidable de lo que es las carcasas se recupera, la tornillería, tuercas, arandelas se recupera, la instrumentación se recupera, bueno, más o menos, oye, la tendencia es que se tengan que recuperar todo. Siguiente pregunta, Gabriel, ¿cuántos kilovatios hora se necesitan para generar un kilo de hidrógeno mediante el electrolizador? Bueno, esto tiene truco. Si es un electrolizador, bueno, no lo dije, lo digo ahora, el hidrógeno de automoción hay que comprimirlo. En autobuses y camiones va a 350 bares, es una presión universal, no todo el mundo trabaja, en el mundo trabaja con eso, pero en los coches va a 700 bares. Yo que me he dedicado al petróleo toda la vida y me he probado muchas tuberías y muchos reactores, la prueba más grande que hice en refinería fue a 185 bares. Y hice creo que una en taller a 250. 700 bares es muchísima presión. Es muy seguro, ¿eh? Entonces, normalmente para un electrolizador, cuando sale, digamos en uno casero, sale a nivel doméstico y a nivel de esto que estamos ahora, salen entre 20 y 30 bares. Más o menos calcula 55 kilovatios hora. Con 55 kilovatios hora, más o menos ya puedes conseguir depende también del fabricante, consumen un poco más, otros un poco menos. Pero un número que puedes manejar muy bien y te puedes defender en cualquier foro y en cualquier conversación, 55 kilovatios hora. Para subirlo hasta 700, ya estamos en el orden de los 75, 70, 75, 80 kilovatios hora. Pero eso es para automoción, ¿vale? Más preguntas tenemos por ahí. Eduardo, en España hay 30 millones de vehículos. ¿Qué porcentaje se está planeando con objetivo de vehículos H2? Yo no sé el porcentaje, pero yo te voy a dar la producción, por ejemplo, de Toyota.
El Mirai, ¿lo conocéis? Que es el coche de hidrógeno. Toyota acaba de salir la evolución 2. La evolución 1 era 3.000 coches al año. La evolución 2 que sacó, haya habido un margen de 4 años, 5 años, en ese margen es 30.000. Es decir, Toyota va a producir 30.000 coches a nivel mundial este año. Honda también los produce. BMW se va a plantear con ello. Hyundai es otro de los grandes fabricantes de coches de hidrógeno que hay en España, también los va a fabricar. Porcentaje va a ser, a nivel de coche, yo creo que no sé, si llegan al 5 o 10% en unos 10, 20, en 10 años ya será mucho. Eso sí, donde se va a imponer autobuses, camiones de basura, flotas, por ejemplo, las jardineras, que son los autobuses de aeropuerto, eso se va a ver todo, y maquinaria industrial. Los toritos, lo que se llaman los Forlex o toritos, nosotros vamos a ser los toritos, esos van a migrar mucho el industrial va a migrar mucho más fácil. Y rutas cautivas, flotas de rutas cautivas, furgonetas que van de una ciudad a otra, eso va a migrar, digo yo, las previsiones son, de hecho, a nivel industrial es donde se va a producir la gran evolución de las pilas de combustible en los coches. Los grandes fabricantes de Europa, el grupo PSA, desde Peugeot, Citroën y Opel, ya lo ha dicho que en Europa todas las furgonetas de corto y medio alcance en el 2030 van a ser eléctricas. Ya, no, perdón, 2025, disculpad, 2025 100% eléctricas, corta y media gama. Las Jumpy, las C5 estas y todas las que hay por ahí rulando por todos los centros de las ciudades. Y es más, le van a poner una pequeña hibridación de hidrógeno. Y no le van a meter una pila de hidrógeno grande, sino una pequeñita. Normalmente un coche de hidrógeno lleva entre 4, 5, 6 kilos. Como cada uno que te lleva para un poco más 110 kilómetros, pues para un coche de hidrógeno anda entre los 600 y los 800 kilómetros, un depósito de hidrógeno. Pues no meter esos 4 o 5 kilos, sino meterle 1 kilo o kilo y medio. ¿Por qué? Porque con las baterías eléctricas y un depósito de hidrógeno de kilo y medio y una fuel cell pequeñita, extendemos esa furgoneta eléctrica que a fecha de hoy hace 200, 250 kilómetros, extenderle unos 100 kilómetros más, 150 kilómetros más. Esa hibridación la veremos. Y de hecho, el grupo PSA ya lo ha anunciado. Si navegáis por San Google, pues lo vais a encontrar. A ver, siguiente pregunta. Juan Manuel Sánchez, entiendo. ¿En qué contexto tiene el futuro el reformado de gas natural con captación de CO2 para la producción de H2? Eso, yo dedicaba, hice hornos de hidrógeno, porque mi empresa era licenciante a nivel mundial, y esto es un tema, es el hidrógeno gris. El hidrógeno gris, que no hemos hablado de colores, bueno, el hidrógeno verde ya sabemos cuál es, el que viene de hidrólisis, el hidrógeno azul, que es este, por el que nos pregunta Juan Manuel Sánchez, es el mismo que el gris, que es el que contamina, el que el 99% a nivel mundial de hoy se hace a través de un reformado de gas natural, pero con captura de CO2. Bueno, digamos que es el verde no emite CO2, el azul o el blue es neutro, aunque no es neutro porque no se puede capturar al 100%, se captura, vamos a decir, por encima del 90 o 95, pero siempre se nos va, en los procesos químicos se nos va a escapar. Y el gris es el que va a chimenea libre, el que tenemos ahora actualmente, y es el de las 80.000 millones de toneladas que consumimos a nivel mundial, pues prácticamente el 95-98% del que se produce a nivel mundial. ¿Qué futuro tiene? Yo el otro día escuché en un buen foro que tiene un poco futuro. ¿Por qué? Porque las inversiones son muy caras y en 5 años se va a imponer el verde. Hay gente que va a intentar capturar lo que pueda, vale, sí, pero las inversiones tienen que hacerse a menos de 5 años vista. A partir de 5 años vista, de 5 a 10, el hidrógeno verde va a explotar, va a explotar la economía de escala, los precios van a bajar exponencialmente y se va a imponer. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos que convivir con algo para intentar no contaminar estos primeros 5 años. Los expertos dicen que el hidrógeno azul, que es con captura de CO2, no va a tener mucho futuro. Pero veremos proyectos. De hecho, en España tenemos varios. Petronor quiere hacer uno y creo que Repsol otro. Bueno, Petronor es Repsol en el País Vasco. Pero los expertos me han dicho que no tiene mucho futuro por eso. Son inversiones muy caras y va a ser a poco plazo. Quizá por temas de estrategia los grandes refineros se tengan que ir a eso, pero grandes empresas por temas de estrategia y por tema de imagen, que no emitan CO2, porque
a fecha de hoy. Bueno, Eduardo, ¿podrías dar alguna referencia de coste de kilovatio hora generado por la pila de combustible? Más o menos, bueno, que sepáis, 1 kilo de hidrógeno contiene, en tálpicamente, la energía que tiene son 33, creo que uno, bueno, el reintegro lo voy a obviar, 33 kilovatios hora. Que si yo exprimiese todo el hidrógeno y lo pasase a energía, como máximo tengo 33. Recordar que antes dije que necesito 55, y ya pierdo. Pero insisto que estos son excedentes de producción. Es una energía que no puedo vender y que no puedo almacenar. Y ese kilo de hidrógeno, el teórico máximo serían 33. Las pilas de combustible a fecha de hoy más o menos andan entre el 40 y 60, 55%. Y obtengo entre 18, 15, 16 kilovatios hora. Con 1 kilo conseguiría 16, con una pila de combustible, 16, 18 kilovatios hora. Todo esto cada día va mejorando más. Y veremos porcentajes, simplemente pasar de una pila de combustible de un 55% de efectividad a un 56% es muchísimo ahorro. Y la tendencia es que cada día, cada mes, hay nuevas tecnologías, se desarrollan nuevos polímeros, monómeros, nuevas membranas, todo. Es un tema muy largo el tema de las pilas de combustible, las de alta temperatura, las de óxido sólido, que es que empezaréis a escuchar ahora, las alcalinas, la PEM, toda esa tecnología que hay por ahí, andan por eso, más o menos sobre el 50%. Con lo cual, andan sobre 15, 18 kilovatios hora con 1 kilo de hidrógeno, lo que conseguimos. A ver, Enrique, aparte de utilizar el agua de salida de carboneras, ¿se podría utilizar agua directamente del mar, de las centralizadoras? A fecha de hoy, no. Tiene que ser agua potable. ¿Cuál es la tendencia mundial? Yo he hablado con varios productores de primerísimo nivel, todos los grandes, y la tendencia es que los electrolizadores cada vez utilicen agua más sucia y agua más salada. Esa es la tendencia. Lo ideal es que todas digamos, las plantas potabilizadoras de aguas fecales y aguas negras, ese agua se puede utilizar para hacer la electrolisis. Así que, mira, nos quitamos dos pájaros de un tiro. A fecha de hoy, el agua no tiene que ser agua totalmente desmineralizada, pero uno de los factores que ataca mucho a los electrolizadores es la salinidad y bueno, todo lo que tiene el agua. Cuanto más pura, mejor. Insisto, no hace falta que sea agua pura, desmineralizada. No tiene que ser agua, vamos a decir, bebible. A fecha de hoy, el I+D va en esa línea. Quedaros también con estos datos. Cada vez vamos a utilizar agua más sucia y más salina. Jesús, bueno, gracias. F. Sierra, ¿qué oportunidades profesionales en el negocio? Las que quieras. ¿Qué formación? Bueno, pues hay varios. Ya están empezando a salir másteres a nivel, hay varias universidades y escuelas de negocio. No sé si están homologados por la ANECA, no lo sé. Creo que a fecha de hoy todavía no. Pero ya se empieza a ver máster de 6-8 meses, de un año lectivo de hidrógeno. Hay varios cursos. El Centro Nacional del Hidrógeno, que en España tenemos uno, en Puerto Llano, emite un Centro Nacional del Hidrógeno. Hay un curso, bueno, de 8 o 10 semanas que está muy bien, está bueno, para tener unas nociones y poder defenderse de que esto es muy recomendable. Hay varias empresas privadas en España. A poco que le deis a San Google cursos de hidrógeno, encontraréis 2 o 3 por ahí, que son los que a nivel nacional están por encima, ¿no? Hay 3, yo que conozco, hay 3 o 4. Y luego a nivel universitario y a nivel de Business School vi varios, se ha anunciado. Insisto que no sé si están reconocidos por la ANECA. Creo que no tengo el detalle. Creo que a fecha de hoy no. Pero sí que lo que sí sé es que sean títulos reconocidos por la ANECA. Aquí, pues bueno, va a haber muchísimos ingeniería, muchísimos proyectos, muchísimas direcciones de obra, muchísima construcción, muchísima fabricación. Sabéis que España, otro dato, está estipulado que prácticamente el 70%, 60-70% de todos los electrolizadores a nivel mundial de que se coloquen en el mundo de aquí a 2030 se coloquen como muy lejos a un radio de 2.000 kilómetros de España. Y España va a ser un hub de fabricación de pilas de combustible. Habéis visto que las grandes se han posicionado todas, una con Plug Power, otra con Cummins el otro día, con
Nectar, todas las grandes fabricantes que están en países donde la mano de obra es muy cara, van a poner fábricas para instalar, tanto a nivel de baterías como a nivel de pilas de combustible, como a nivel de electrolizadores. Y luego toda la industria auxiliar subsidiaria que tenemos en España. Va a ser un gran empujón y un gran revolcón para volver a ser lo industriales y no perder la industrialización que teníamos en España. Así que bueno, espero que eso nos va a dar. Eso sí, hay que darle unos años a esto. Y ahora veis que está empezando, hay mucho ruido, pero de momento pocas nueces, pocos proyectos. Hay muchos titulares, tal, hay falta mucha financiación por atrás. Hay que darle 2 o 3 años a esto para que ya veamos ver la realidad. Es difícil, no es fácil, pero en un plazo de 5 años esto va a estar en pleno subida. Lo que pasa es que bueno, hay que posicionarse ahora para dentro de 5 años ser competitivo, obviamente. ¿Qué más preguntas tenemos por ahí? A ver. Gracias, Alberto. O Fernández, los toros ahora mismo son competitivos frente a los eléctricos por tiempos de recarga. Los toritos y todo esto. Bueno, pues ya, pero todo eso consume electricidad. Al final, o lo migras a nivel eléctrico o lo migras a nivel con hidrógeno. Tú tienes tus naves de logística, las que reparten, tienen muchísimo. Tú tienes tus paneles. Por la noche lo que puedes hacer es acumular toda esa energía en hidrógeno, pasarla a electricidad con una pila de combustible y alimentar tus toritos. O que tus propios toritos consuman el hidrógeno con una pila de combustible. Hay tecnología que lo hacen ya. Tiempos de recarga, bueno, un coche que tarda en llenarse esos 4 o 5 kilos de hidrógeno prácticamente 4 o 5 minutos. Es decir, vamos a decir que un poco más que un coche diésel gasolina. No tarda la media hora, o hora y media, o 2 horas, o 4 horas que se tarda en un coche de eléctrico. La ventaja que tiene el coche de hidrógeno es que se carga en muy poco tiempo. En 4 minutos tienes el depósito lleno. Es la gran ventaja, ¿no? Manuel, dice, ¿qué hacemos con todos los coches térmicos que tenemos? Bueno, seguir usando. Hasta que el gobierno nos diga hasta aquí. Yo creo que en breve veremos, igual que ahora sabéis que hay coches de gas, hay muchas empresas que se dedican a transformar tu coche de gasolina y de diésel, ya empiezan a haber diésel, lo transforman a gas, pues vendrá, pues ese gas, pues ya no será gas, será con hidrógeno. Y de hecho, yo ya vi varios experimentos de esos a nivel, y bueno, yo creo que en 5 años se va a imponer. Y lo que pasa, ¿qué hacemos? Pues preguntas al gobierno, ¿qué hacemos? ¿Nos lo quiere prohibir? Pues lo va a prohibir. Eso sí que os lo digo, en el 2030 no va a haber falta que el gobierno nos prohíba el coche de combustión. Eso sí que os lo puedo asegurar. Nadie con 2 dedos de frente se va a comprar un coche de gasolina o diésel en el 2030. Eso os lo garantizo. Sánchez nos pregunta, José Manuel Sánchez, más o menos con los niveles actuales, ¿cuál puede ser el crecimiento anual en implantación de hidrógeno hasta 2030? Pues aquí, como dijo Martin Luther King, I have a dream. Si de aquí al 2030 tenemos un 5, 10, 15% de coches de incremento de consumo de hidrógeno en España, sería un éxito total. Coches, pues bueno, ya hay empresas, ya visteis que hay una empresa eléctrica gasista que tiene un programa de poner, creo que eran 50 o 60 a 2025 distribuidor de hidrógeno en toda España. En Alemania ya hay más de casi 90, creo que ayer había, sí, 90, que lo miré esta semana, 90 surtidores de hidrógeno, solamente en Alemania ya. Y sí, bueno, en Alemania tienen coches y lo que van a migrar es toda la flota pesada. Todas las marcas de camiones y autobuses van a migrar a hidrógeno. Yo estuve probando, me invitaron el otro día a subirme al autobús de hidrógeno que está aquí en Madrid, está en Torrejón de Ardoz, ahora ya está en Oviedo, que son de Asturias lo verán, en Oviedo circulando, y es una pasada. Me pasé 2 horas ahí como un niño con zapatos nuevos. No lo conduje, no lo podía conducir el conductor. Hablé mucho con el conductor casi se le saltaban las lágrimas. Coche eléctrico, un autobús, todo digitalizado, una pasada. Y eso se va a imponer. Porque Madrid, los que vivimos en Madrid, ya sabemos lo que hay. Yo que tengo detrás de este armario, si tiro para abajo 50 metros, tengo Bilbao. Ya tengo Madrid Central. En 5 años, en Madrid Central, o lo amplían hasta hacia Bermúdez o ya directamente a 4 Caminos.
Eso es la realidad. Y da igual el símbolo de que esté sentado ahí en el trono de Correos. Venga quien venga, eso ya no hay más. Independientemente que ha pasado el tema legal que está ahora con Madrid Central, pero nos lo van a imponer. Con que pongan una tasa a la furgoneta que repartan diésel de 1.000 euros al mes, digan, te damos 5 años para cambiarla. A partir del 2025, toda furgoneta que esté dentro de la M30, 1.000 euros al mes de tasa, si quieres repartir con diésel. Ya verás tú cómo la gente cambia. Bueno, con respecto a implantación, 5 o 10%, pues ya veremos un poco. El tema de los vehículos abarata costes, sí, totalmente de acuerdo. Los vehículos extendidos, veo que sabéis un poco de este asunto, abarata mucho los costes, sí, sobre todo, sí. Bueno, Enrique, gracias por la ponencia. Coches térmicos en 20 años, como nosotros, ¿sí? ¿No? Nosotros, como los ingenieros, nos estamos reciclando todos los días, no solo un día, todos los días. ¿no? Nosotros nos tenemos que reciclar porque si no, nos sacan del mercado. ¿De trenes? No dije nada. Talgo tiene un proyecto alucinante. Talgo, ya he visto uno de pruebas y he visto varios webinars con vídeos y con todo. Una pasada. El transporte, yo creo que no se va a electrificar 1 kilómetro más de tren, lo que es en la Europa, que no esté electrificado. Eso sí, en España, que sepáis, y dicho por uno de los fabricantes, España solamente tiene un 10% de trenes de diésel. El resto ya es eléctrico en España. Entonces, nosotros tenemos poco camino que recorrer en ese aspecto, pero las líneas que no están electrificadas, el futuro es hidrógeno. Yo estoy totalmente convencido que lamentable no haber llevado el tren a ciertas partes de España como Extremadura, es lamentable que Extremadura tenga el tren que tiene a la fecha de hoy. El tren que le va a llegar es un tren de hidrógeno. Talgo, ya te digo, meteros en Talgo, pones en Google Talgo hidrógeno y verás una auténtica virguería. Y el proyecto que tiene es muy importante. Dato de costes autobuses respecto a los actuales. Yo no soy fabricante. Lo que he podido ver es que a fecha de hoy un autobús de hidrógeno te cuesta 800.000 euros. Es carísimo, muy caro, muy caro. Un autobús puede costar, no sé, 300, 250.000 euros y un hidrógeno pues 3 veces más. Es caro. Yo lo reconozco que a fecha de hoy es caro. Pero ya hay, ya hay. Pero bueno, que sea caro no quiere decir que nos imponga. Con ese criterio nadie se compraría un Ferrari. Hay 2 años y medio de lista de espera para conseguir un Ferrari. Y yo en Madrid, pues bueno, raro que el día que no se vea alguno por ahí, un Lamborghini, una cosa así. Los relojes, hay gente que lleva relojes de 15.000, 20.000, que 30.000 euros. Con uno de 15 euros te da la hora. Es decir, que sea caro no quiere decir que no se venda. Hay mercado y hay gente que dice, yo lo quiero. ¿Qué más tenemos por ahí? Para los utilizadores que funcionan correctamente se necesita energía eléctrica de manera constante y continua, ¿no? Sí, correctamente. Bueno, por eso es el problema que tiene, no podremos surgir, o habrá que volcar toda esa energía a la red para que la red tenga suficiente energía 24 horas, más o menos. Por eso el tema de la nuclear, no riáis, en España no, con unos temas políticos que son los que son, pero no riáis que la mejor energía que hay para un electrolizador, desde mi punto de vista técnico, es un reactor nuclear. Necesita mucha estabilidad. Hidráulica, podemos darle calderas de gas, pero el gas emite. Pero sí, tienes razón, el tema de los electrolizadores es energía constante y continua. Como dije antes, a lo mejor no lo vistes, Daniel, pero tanto Inglaterra, Estados Unidos y Canadá ya lo tienen en sus hojas de ruta, que va a migrar reactores a producir electricidad. Bueno, gracias Fernández, Gabriel, gracias. Renfe, sí, Daniel Álvarez, sí. Renfe la noticia es que el comité de dirección acaba de paralizar una compra de 70 trenes diésel. Eso es cierto. Para que veáis que eso arriba. Es que no hay un comité de dirección, comité de empresa, de una empresa que vaya a hacer una inversión en contra de emisiones de CO2. Bueno, oye, creo que he respondido ya, sí, a todas las preguntas. No, Ramón Masip. ¿Existen fabricantes electrolizadoras a nivel nacional? No, pero te puedo garantizar que todos quieren fabricar en España.
quieren fabricar dentro del paraguas de la Unión Europea. España es un país que tiene una mano de obra muy cualificada y somos, hace que España para Europa es un país muy barato a mano de obra. Todas las grandes empresas, gasistas, petroleras, gasistas, van a tener su joint venture se alían con alguien y van a empezar a fabricar. Ya hay noticias, cualquier periódico, insisto, cogéis, cada día es que hay 2 o 3. La respuesta sí se va a fabricar, de momento no se fabrica. ¿Vale? Bueno, no habiendo ninguna más pregunta, espero que os haya gustado. Bueno, Antonio, en cuanto al almacenamiento y distribución a nivel de grandes instalaciones, ¿se utilizarán electrogénicas o solo por presión? Buena pregunta. Claro que no me haya dicho nada. Ambas. Y es más, a nivel de movilidad, la amonia, el amoníaco, la molécula de NH3. De hecho, es una paradoja, pero un kilo de amoníaco tiene más hidrógeno que un kilo de hidrógeno a nivel energético. Lo habréis oído que para transporte lo que se va a transformar ese hidrógeno es transformarlo en amoníaco con nitrógeno. Es fácil, una tecnología fácil. Es peligroso y contaminante. Ojo, si hay escapes, tiene sus problemas, pero está dominado y se va a mover con hidrógeno, con amonia. Que sepáis que el amonia a nivel líquido creo que es menos 19 grados, no es mucha temperatura. Nosotros la humanidad tenemos, el LNG va a menos 196 y el hidrógeno líquido va a menos 250, casi al cero absoluto. Eso es muy difícil. De hecho, solo hay un barco a nivel mundial que hace una ruta entre Australia y Japón. Japón lo veremos en estas Olimpiadas, esperemos que se produzcan las Olimpiadas. Va a ser todo el transporte va a ser con coches de hidrógeno, camiones de hidrógeno, autobuses de hidrógeno, taxis de hidrógeno y todo hidrógeno. Nos faltan los aviones, 2035. No por el avión en sí, Airbus, yo estoy convencido que en 5 años saca algo de hidrógeno, pero es toda la logística. Hay que cambiar tripulaciones, hay que cambiar logística, habrá que hacer nuevas terminales, hay que hacer nuevos procedimientos y la aviónica civil es una industria que necesita años para adaptar todo el procedimiento. Simplemente el hidrógeno cambia el centro de gravedad de un avión. Y los que sepamos, los que sabéis que el centro de gravedad de un avión es la clave para que el avión no se caiga. Hay que cambiar formas de volar, formas de rellenar los aviones, de cargar, tripulaciones, procedimientos de vuelo, y eso lleva su tiempo. Insisto que el avión de hidrógeno seguro que vemos en 5 años a Airbus, porque Airbus tiene su propia torre de control, tiene su pista, su fábrica y sus controladores y tiene su tripulación. Entonces, en su tripulación, en su pista, con su torre de control, con sus permisos aéreos y con su fábrica, sí, sacará. Pero de ahí a llevarlo a nivel que haya, por ejemplo, en 200 aeropuertos a nivel mundial hidrógeno, es otro cantar. Hay que cambiar procedimientos. Habrá nuevas terminales, que habrá gente, normativas en países, no, la nueva terminal de los aviones de hidrógeno tiene que ser aquí. Pues hay que hacerlo. Y eso lleva su tiempo. Yo no veo volar, yo espero volar, a mí me encanta volar, he volado muchísimo, espero volar, pero no antes de 2035. Barcos también. Lo veo más fácil en barcos, que me pregunta Fernández. ¿Células de combustible que funcionan con amoníaco? Me parece que sí, pero a nivel laboratorio. Y cada día es que se sale una tecnología nueva. Ahora he estado estudiando ahora lo de óxido sólido, que son las que creo que se van a imponer, pero a nivel macro, a nivel de megavatios. Bueno, 1h30, yo creo que ha habido tiempo más que suficiente. Muchísimas gracias a todos. Estamos cerca del final, ya cada vez estamos más vacunados. Hay que aguantar un poco más. De esta vamos a salir y el hidrógeno nos va a hacer salir a todos. Cuidaros, que esto sabéis que no ha sido broma, y estamos muy cerca de ya pasar el túnel y para arriba a nivel económico y para adelante con todo, y bueno, esperamos que el hidrógeno aporte otro granito más a la recuperación que la vieja Europa necesita. Gracias y nos vemos en la próxima. A la próxima. Chao, chao.